Porque la verdad es que esta ligadura que se les hace ahí, ¿no es cierto?, con alguna sutura, impide que haya espacio para que los espermios puedan pasar. Pero como su tamaño es tan pequeño y son altamente móviles y más encima se activan acá en el epididymo, puede ser que eso ocurra. Por eso te da un 99,9% de efectividad que se use como método anticonceptivo. En la misma tónica está la ligadura de trompas, ¿no es cierto?, que se le ejecuta a la mujer, que puede ser ligadura o cortes o sutura de las trompas de falopio. También en este caso la mujer tiene que tener 2 o más hijos y esta ligadura también te pone límites de edad. Una mujer menor de 35 años no se la puede hacer si es que no ha tenido más de 2 hijos. O sea, si tú tienes un hijo y te quieres hacer este procedimiento, no puedes, ¿ya? Tienes que obligatoriamente tener 2 o más hijos por la tasa de nacimiento que tenemos en Chile, que es una tasa de nacimiento bastante baja. Yo la semana pasada les comentaba que el promedio por hijo en una familia cualquiera es de 1,4% de niños. O sea, la mayoría de las parejas tiene más bien 1 que 2 hijos, 3 ya es una excepción y 4 ya es una multitud. Bien, en las últimas 4 décadas ha descendido mucho la natalidad en Chile, por lo tanto estos métodos que son prácticamente esterilizantes para la población tienen que cumplir algunos requisitos las personas que quieran hacérselo. De hecho, no sé si se ha derogado la ley o no, pero hay algunas mujeres que cuando están dentro del marco del matrimonio tienen que pedir autorización al hombre para que pueda realizar este procedimiento. ¿Ya? No sé si la ley se habrá modificado en ese sentido, pero tienes razón, Carlita. Entonces, como les comentaba, no sé si la ley habrá cambiado con las últimas normativas, creo que no, pero cuando hay matrimonio, digamos, la mujer tiene que tener la autorización del hombre para realizarse este procedimiento quirúrgico. Cosa que no encuentro por qué, pero bueno. Entonces, en este caso, las mujeres tenemos 3 opciones para hacernos ligadura de trompa. Una que es reversible, que se llama cerclaje. En este caso, ustedes pueden observar aquí la trompa de falopio se une a través de un corchete quirúrgico que estrangula la trompa, pero no la corta. Entonces, este cerclaje es reversible, o sea, la mujer después que quiera revertir este procedimiento, simplemente se retira este corchete quirúrgico y la trompa puede volver a hacer pasar el ovocito por su interior, ¿ya? Por el oviducto. Después tenemos el segundo tipo, que es cauterización, donde la cauterización implica cortar la trompa de falopio. Aquí ustedes pueden ver, ahí se corta la trompa de falopio y se cauteriza con un láser, o sea, se forma ahí una cicatriz para que no pase el ovocito ni tampoco puedan pasar los espermios por el oviducto a través de la trompa de falopio. Y después tenemos uno que se llama ligadura. Aquí también se corta la trompa de falopio, pero se les hace una sutura, ¿no es cierto?, quirúrgica aquí y se produce una pequeña estrangulación en la trompa para impedir que pasen los espermios y pasen los ovocitos. Ahora, este tipo el cerclaje, sobre todo, es un procedimiento que hay que considerar bastante bien, porque en algunos casos, como esto no está cortado y hay espacio, hay luz interior en el oviducto, puede provocar que los espermios pasen y fecunden al ovocito que está saliendo aquí de la trompa de falopio, ¿ven? Entonces sale el ovocito, entra a la trompa y se encuentra con esto y los espermios pueden fecundar al ovocito en este sector. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ovocito se fecunda en ese sector y se aloja en esta área, se produce lo que se llama un embarazo ectópico o un embarazo tubario. Ahora, eso implica que el embrión empieza a crecer en esta área, formando la masa de células a partir del ovocito, de la corona radiada y la zona pelúcida, que
habitualmente termina con la extirpación del ovario, de la trompa y de la masa celular en crecimiento. Acuérdense que para que el feto se pueda formar, tiene que el ovocito, el cigoto, introducirse en el endometrio para poder formar la placenta, el amnios y todos los demás anexos embrionarios. Por lo tanto, si el cigoto se anida en este sector, significa que va a crecer ahí provocando daño y destrucción de el ovario y la trompa. Por lo tanto, el cerclaje tiene que ser muy bien pensado como mecanismo anticonceptivo. Si una mujer pretende tener hijos a futuro, es preferible que use otro de los métodos, ¿no es cierto? El DIU o una pastilla o el implante intradérmico. Y, ¿no es cierto?, así evitamos poder tener un posible embarazo ectópico, ¿ya? Entonces, un mecanismo quirúrgico muy efectivo también tiene alrededor de un 99,9% de efectividad y, como les digo, puede ser utilizado solamente por mujeres que ya hayan ejercido la maternidad. Bien, lo que vamos a ver ahora son enfermedades de transmisión sexual que se pueden llamar ETS o infecciones de transmisión sexual, ITS. Ambos conceptos hablan de los mismos eventos, que son infecciones generadas por, obviamente, contacto sexual con alguna persona infectada o con algún objeto transmisor de infecciones. Porque actualmente, ¿no es cierto?, como se usan mucho los juegos eróticos y los juegos eróticos, ¿no es cierto?, y los juguetes sexuales, eso era. De repente hay que tener cuidado con lo que se utiliza para desarrollar la vida sexual de las personas. Entonces, ¿cómo se obtienen estas infecciones o enfermedades de transmisión sexual? Contacto directo, ¿no es cierto?, con el cuerpo de la persona infectada, ¿no es cierto?, y a través de los fluidos que éste puede liberar al exterior y que tengan el agente patógeno en su contenido, ¿ya? Mediante cualquier tipo de relación sexual, chiquillo, puede ser genital, anal, bucal, etcétera. Cualquier tipo de relación sexual o conducta sexual puede ser motivo de transmisión de enfermedades de transmisión. Por lo tanto, no necesariamente son solamente genitales. Bien, transfusiones con sangre infectada. Esto es poco probable que ocurra en Chile. El sistema de saneamiento de los donantes de sangre es bastante extenso. Por lo tanto, una persona que tenga alguna infección a la sangre y que pueda transmitirse a través de una transfusión, habitualmente esa sangre se desecha o se le indica a la persona que no puede ser donante. Por ejemplo, si tú tuviste hepatitis B, no puedes ser donante de sangre porque eres portador sano del virus de la hepatitis. O, por ejemplo, obviamente si tienes VIH tampoco, o si tienes herpes tampoco. Porque todas las enfermedades virales, ustedes saben que cuando uno tiene un virus, se transforma en portador sano de la infección. Por lo tanto, ninguna enfermedad viral te va a permitir ser donante de sangre. Ahora, si en caso de que tú fueses donante de sangre y tú no supieras, por ejemplo, que eres portador de algún virus, de todas maneras, todas las sangres que se donan son analizadas en el laboratorio para ver si tiene algún agente patógeno o alguna otra cosa que no sea adecuada. Y si no está correcta, simplemente se desecha. Las personas que utilizan, por ejemplo, jeringas, también es una vía de contagio, u otros objetos cortopunzantes no estériles, por ejemplo, el hacerse piercing en lugares no autorizados o hacerse tatuajes con personas no muy idóneas. O sea, si yo me voy a hacer un piercing o hacerme un tatuaje, tengo que fijarme que el lugar donde me lo haga sea séptico, o sea, limpio, que los materiales no sean reutilizados, que no sean reciclados y que las tintas, en el caso del tatuaje, sean de buena calidad, ¿ya? Que no sean de origen artesanal. Porque de lo contrario, esas cosas, por ejemplo, la jeringa, los bisturí que se usan en algunos casos para hacer piercing o las agujas punzantes,
tienen que estar esterilizadas si no te pueden transmitir alguna enfermedad de transmisión sexual, especialmente viral, no bacteriana, pero sí viral, como herpes, hepatitis C, etc. Y otra forma de contagio es desde la madre a los hijos durante el parto, durante la lactancia e incluso durante la gestación. Por ejemplo, la sífilis es una infección sexual que le puede transmitir la madre al hijo a través de la placenta, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos las principales formas o vías de contagio. Aquí no se incluyen los juguetes sexuales como vectores porque no es una práctica muy expandida en la población el uso de juguetes sexuales, como por ejemplo vibradores o consoladores o anillos eróticos o otras cosas por el estilo. Bien, ¿qué enfermedades de transmisión sexual tenemos? Tenemos hartas. Tenemos las producidas con virus, que son las más complicadas porque en este caso uno es portador sano del virus, en algunos casos se lo puede transmitir a otra persona. Por lo tanto, cuando se tienen relaciones sexuales ocasionales con una persona que uno no conoce, que no conoce bien, digamos, siempre tiene que usar preservativo. De lo contrario, te puedes contagiar de algunas de estas enfermedades que son bastante complejas. La hepatitis B y C, que habitualmente es una enfermedad de transmisión sexual, especialmente la hepatitis C, que termina con trasplante de hígado. Muchos de los sujetos muy famosos tienen hepatitis C, porque la adquieren por contacto sexual por múltiples parejas. Uno ve cara, no ve corazones, no ve infecciones. El herpes genital, que también es una infección viral, que es un herpes, ¿no es cierto?, que se desarrolla igual que el que aparece en la boca, unas ampollas dolorosas, pero a nivel genital. Este herpes genital se transfiere básicamente por las relaciones bucogenitales, se transfieren por esa vía. El condiloma viral, que son verrugas a nivel genital, y este condiloma es sumamente complicado porque en el caso de las mujeres produce cáncer de cuello de útero, ¿ya? Para evitar ese cáncer de cuello de útero por contagio por condiloma, habitualmente se vacuna a las niñas en séptimo o en octavo básico contra este condiloma viral. Y por supuesto VIH, que genera el SIDA, ¿no es cierto?, que también se adquiere principalmente por vía de contacto sexual. Después tenemos las infecciones bacterianas, que la mayoría de estas infecciones bacterianas nos las trajeron nuestros conquistadores, porque aquí en América no habían, por lo tanto ellos cuando llegaron acá nos trajeron este regalito. La sífilis, los romanos eran expertos en tener mucha sífilis y gonorrea. La clamidia, que produce una infección clamidial. La clamidia también es compleja porque puede pasar de ser una infección sexual a ser una infección generalizada en el cuerpo y es sumamente difícil de eliminar. La vaginosis bacteriana, esto es inflamación de las paredes de la vagina por efecto de una infección por bacteria. Y el linfogranuloma venéreo, que también es una serie de ampollas parecidas a una verruga que aparecen tanto en la zona interna como externa de la zona genital. Producidas por ectoparásitos, bueno, esto es cuando ya la gente es muy cochina, cuando no hay baño. Escabiosis o sarna, que es producida por un ácaro, la misma que le sale a los perritos, le sale a la gente en la zona genital, que pica y se desgrana, ¿no es cierto? Y el piojo del pubis o ladilla. Pero estos ectoparásitos son básicamente por falta de higiene. O sea, aquellos cochinillos que no se bañan o no se lavan la rabadilla, habitualmente pueden padecer de... ya, te explico al tiro. El vaginismo tiene que ver con una característica de algunas vaginas que son poco sensibles al contacto táctil o del pene durante el acto sexual. Entonces el vaginismo en algunas mujeres produce frigidez, pero la verdad es que tiene que ver un poco con el temor de algunas mujeres al acto sexual
o a la pareja sexual que tienen. Habitualmente el vaginismo puede ser producto, por ejemplo, de un temor a una pareja muy agresiva, a haber tenido, por ejemplo, una agresión sexual o, por ejemplo, alguna infección de este tipo o de otro tipo que no haya sido tratada. Habitualmente el vaginismo se trata con medicamentos y con un tratamiento psicológico si es necesario, con tratamiento con psicólogo, especialmente si es producto de una pareja violenta o de un agresor o agresora sexual. ¿Ya? Profe, ¿y eso existe en los hombres también? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Eso es también como el vaginismo, pero en hombre, Sí, pues. no llamado así. Ay, No. En el caso de los varones se les llama solamente impotencia sexual. O sí, sí, también existe en varones que han sido agredidos sexualmente o que han sido tratados violentamente sexualmente o que tienen temor a enfrentar el acto sexual con una pareja. ¿Ya? Porque muchas veces, a pesar de las creencias que nosotros tenemos de que los hombres son más pachorrientos, ¿no es cierto? Eso no suele ser verdad en todas las personas y hay algunos hombres y también en algunas mujeres que iniciar o tener una vida sexual activa los complica muchísimo. Entonces, en algunos casos eso también se tiene que tratar con medicamentos y tratamiento psicológico. De hecho, la violación masculina, ya sea por hombres o por mujeres, es una agresión sexual que suele dejar marcas psicológicas importantes en los hombres. Eh, Ahora, no se habla mucho se habla más de la agresión sexual a las mujeres, pero según las estadísticas, la agresión sexual a los hombres es casi tanta como la agresión sexual a las mujeres, con la diferencia que los hombres no denuncian cuando son agredidos sexualmente por mujeres por una cuestión de machismo. ¿Ya? De qué van a decir, que él está denunciando a una mujer porque quiso tener sexo con él, etcétera. O sea, debiera darse con una piedra en el pecho, que la mina... No. Entonces, esas conductas son conductas machistas que a veces impiden que los niños, especialmente los niños más chicos, entre 13, 14 años, cuando están iniciando la vida sexual, a veces son agredidos sexualmente por mujeres adultas o por mujeres más grandes, aprovechándose de esa condición de que son más vulnerables. Pero sí existe tanto en varones como en mujeres. Lo que pasa es que de repente las mujeres somos más abiertas para hablar de estas cuestiones, lo hablamos con las amigas, de repente con las tías. Los hombres más bien hablan de sexualidad en un sentido más de pachorra, de pachoteo, de tontera, de echarse la talla, más que de una cuestión más personal, ¿ya? Pero en todo caso ningún tipo de agresión sexual, ni para hombres ni para mujeres y cometido por nadie, tú debes aceptarla. Si alguien te agrede, tú tienes que denunciar. Y si tienes hermanos más chicos, sobrinos y cuando tengas hijos, sobre todo, nadie tiene derecho a tocarte si tú no quieres que te toquen. Ni nadie tiene derecho a agredirte por ningún motivo, ni en forma física, verbal, ni psicológicamente. Y eso hay que ponerlo bien claro. ¿Ya? Entonces, chicos, estábamos hablando de la gente cochinilla que no se baña, ¿no es cierto? Esto en Chile, como les decía, es muy escaso, a menos que la persona venga de un área que tiene poca higienización. Pero afortunadamente esto es muy difícil que ocurra. Ahora, si por A, B o C motivo se llegan a pillar uno de estos bichitos, una buena depilada en la zona genital y vamos eliminando el bicho, ¿ya? Porque de lo contrario va a haber que pintarlos con un pincel que no es nada gracioso en el consultorio o en el hospital. Esta es muy grave porque es producida por un endoparásito. Aquí ni siquiera es virus ni bacteria, es un protozoo. Y son las tricomonas vaginalis, ¿ya? Tricomoniasis urogenital. Y esto afecta tanto a varones como mujeres, pero es mucho más evidente en mujeres. En general, la mayoría de las enfermedades sexuales son más evidentes en mujeres, excepto las virales, que en los hombres. Este es producido por un protozoo, chiquillos, que
afecta la zona genital y que puede llegar incluso a vía sanguínea y por vía sanguínea desplazarse a otros órganos internos. Eliminar los parásitos de tipo protozoario en general es bien difícil y demora bastante tiempo. Y después tenemos esta, la producida por hongo, que es la candidiasis, producida por la Candida albicans, que es un hongo que también se puede desplazar hacia los órganos internos y generar problemas intestinales más o menos graves de difícil diagnóstico, ¿ya? Ahora, cualquiera de estas enfermedades, excepto las parasitarias, todas estas son prevenibles y controlables con el uso de preservativos, principalmente condón masculino o condón femenino. Micrófonos. El amor intenso. Ya, chiquillos, ¿cómo pueden ustedes saber si se han contagiado de alguna enfermedad o infección de transmisión sexual? Bueno, una de las más visibles, ¿no es cierto?, la aparición de úlceras o verrugas en la boca, en el ano o en la zona de los genitales. En el caso de los varones, la zona del pene, el glande, el saco escrotal. Y en el caso de la mujer, los labios mayores, menores, el clítoris, ¿no es cierto?, la entrada vaginal. Una secreción amarillenta o verdosa que indica la presencia de infección, porque esto es pus, por lo tanto ahí hay glóbulos blancos y tejido muerto y patógeno muerto. Esto es señal directa de que hay una infección. Dolor abdominal o pélvico en la zona baja del abdomen, principalmente cerca de la vejiga urinaria, puede indicar que hay una infección ahí sexual. Que exista dolor durante las relaciones sexuales, que la cópula o el coito sea doloroso, ardor al orinar o defecar y sangrado vaginal fuera del periodo menstrual normal. Entonces aquí tenemos las enfermedades de transmisión sexual. Como les digo, la mayoría de estas enfermedades de transmisión sexual se corrigen o se evitan con el uso de algún tipo de preservativo. Ahora existen un montón de preservativos, chiquillos, incluso para hacer sexo oral. Existen unas membranas que se utilizan y se colocan sobre el genital, ¿no es cierto?, de la pareja para evitar el contacto bucogenital. La sífilis, partimos por esta, porque es la enfermedad que ha sido más descrita en la historia. Como yo les decía, los romanos, especialmente Tiberio Claudio, que fue un emperador romano, incluso en los monumentos que se le hicieron a Tiberio, se le hicieron con las úlceras sifilíticas. La sífilis es una enfermedad provocada por una bacteria del tipo Espiroqueta, que se llama Treponema pallidum, es bastante famosa esta bacteria. Y la sífilis tiene 3 etapas, chiquillos. Una primera etapa que es cuando ingresa la bacteria al organismo y afecta solamente la zona genital. Aparecen úlceras como esta que se llaman chancro, que son muy dolorosas. En este caso es un chancro en el pene, en el glande de un hombre. Perdón, les iba a decir, en esta parte voy a mostrar unas fotos tanto escabrosas. Por lo tanto, si ustedes no quieren verla, pueden apagar la pantalla y escuchar solamente la explicación o de frente no verlas porque son un tanto, a algunas personas les pueden causar pudor, ¿ya? Así que les aviso. Bueno, en este caso, como les decía, aparece un chancro, que es una úlcera que no sana, ¿ya? Habitualmente pasa un tanto desapercibida porque es indolora, pero sí, ¿no es cierto?, secreta un líquido que es maloliente. En esta primera etapa, cuando aparece estos primeros síntomas, se trata con antibiótico. La penicilina, cuando se descubrió, la penicilina fue una maravilla para tratar la sífilis, porque si no se trata en primera instancia, cuando aparecen los primeros síntomas, la sífilis pasa al torrente sanguíneo y se transforma en sífilis fase 2. ¿Qué significa eso? Que la bacteria que entró por el tracto urogenital
se desplaza a los órganos internos del cuerpo en un periodo bastante largo de tiempo, pueden ser 10, 15 o 20 años más. Y se desplaza a distintos órganos, cerebro, pulmón, corazón, riñón, intestino, etcétera, donde la bacteria hace colonia hasta que se manifiesta el tercer grado de la sífilis, que es cuando aparecen úlceras en la cara, en la boca, en la lengua, en distintas partes del cuerpo, úlceras sifilíticas que supuran un líquido hediondo y purulento, daña los órganos interiores e incluso puede provocar demencia sifilítica. De hecho, Tiberio murió por demencia sifilítica, por lo que dicen los historiadores, ¿ya? Este tipo obviamente tenía conductas sexuales bastante aberrantes. A los que les gusta leer un poco de historia, lean de Tiberio Claudio. Era un pervertido sexual. De hecho, tenía un palacio con subterráneos donde tenía todo tipo de personas haciendo todo tipo de aberraciones sexuales. Bueno, al final la sífilis lo mató a este hombre. Es para que ustedes se acuerden de ella. Ahora, la sífilis también puede ser transferida de la madre al hijo a través de la placenta y nacer un niño sifilítico, nacer un neonato sifilítico, que habitualmente tiene muy pocas probabilidades de vida porque, como les digo, esta bacteria afecta el cerebro de la persona que porta el parásito. Es una enfermedad bastante común la sífilis, por lo tanto, esta es una de las que hay que evitar usando preservativos, chiquillos, usando condón, tanto hombres como mujeres. La gonorrea también es causada por una bacteria, la Neisseria gonorrhoeae, por lo tanto se puede tratar con antibióticos también. Y esta se caracteriza porque hay secreciones amarillentas que salen del pene o caen por la vagina y hay dolor al orinar. En el caso de las mujeres puede ser incluso asintomática. Ahora, como no es una enfermedad muy llamativa desde el punto de vista de los síntomas, puede desplazarse a los órganos internos genitales, provocando esterilidad en el hombre e infertilidad en la mujer. Puede alojarse en las trompas de falopio la bacteria y obstruirla, formando cicatrices ahí. Y en el caso del varón, ¿no es cierto?, infectar la vesícula seminal y la próstata, provocando que la próstata se inflame, confundiendo la gonorrea con un cáncer prostático, por ejemplo, ¿ya? Y puede ser también transmitida de madre a hijo durante el embarazo, o sea, esta bacteria puede traspasar la placenta y infectar al niño en gestación. Acá tenemos un par de fotos de gonorrea, ¿no es cierto? El líquido amarillento purulento que sale por el glande, que proviene de la uretra. Y en este caso tenemos una gonorrea bucal provocada, ¿no es cierto?, por el sexo bucogenital que realizan algunas personas. Ustedes pueden ver aquí las ampollas purulentas, ¿no es cierto?, que se forman alrededor y sobre el labio. Y esto se trata con antibióticos. Después tenemos, chicos, la clamidiasis, que es la clamidia, que también es la agente causal, es una bacteria, ¿ya? En muchos casos es asintomática. Y acá podemos ver nosotros que la clamidia se puede desarrollar en el interior de la boca. Ustedes pueden ver aquí la lengua con infección de clamidia y acá en las zonas del cuerpo, ¿no es cierto?, lejanas a la genital de repente, porque esto tiene que ver con el lugar donde se secretan ya sea el líquido seminal o el semen, o donde entra en contacto la vagina infectada con otras áreas corporales. Por lo tanto, la clamidia puede aparecer en la zona genital, en las piernas, en la lengua, en la zona anal, etc. ¿Ya? Se caracteriza por un flujo de mal olor, ardor al orinar, como toda enfermedad de tipo sexual. Un efecto bastante grave de la clamidia, si no se trata a tiempo, es que produce daños internos, daño en el endometrio, daño en la vesícula seminal, en la glándula de Cooper,
y produce infertilidad. O sea, las personas que sufren de clamidiasis habitualmente terminan siendo infértiles y con poca posibilidad de tener hijos. Y el tratamiento es en base a antibióticos. Afortunadamente, ahí tenemos una enfermedad bacteriana. Y acá tenemos otra enfermedad bacteriana, la tricomoniasis, la tricomona vaginalis, se llama de esa manera porque se descubrió primero en las mujeres que en los hombres. Aquí hay una molestia al orinar, como toda enfermedad de tipo sexual, una secreción amarillenta que fluye desde la vagina, presenta ardor, irritación y picazón en la región, en la región genital o vulvogenital. En los hombres es asintomática, o sea, los varones no tienen síntomas, por lo tanto son agentes infecciosos de esta enfermedad. Pero en algunos casos, cuando ya la infección es muy grande en el varón, puede producir ardor al orinar. O sea, en este caso, ustedes pueden ver aquí una tricomoniasis en la zona bucal, en la lengua de una persona, y acá podemos ver un cuello uterino infectado con tricomona, ¿ya? Entonces, esta tricomona es la que es provocado, chiquillos, por un protozoo, que es la tricomona. Y este protozoo cuesta bastante eliminarlo, por lo tanto, el tratamiento es un antiprotozoario, o sea, un antiparasitario y además antibiótico. ¿Por qué? Porque este protozoo expone a las zonas infectadas a las bacterias oportunistas, o sea, esas bacterias que se aprovechan de que las defensas de la persona están un tanto deprimidas y no se puede defender. Y nos queda menos de un minuto. Uy, que se pasó rápido esto. Y después de la cándida bucogenital, aquí ustedes pueden ver una infección por cándida, ¿ya? Y esta es una infección por hongos. Y la cándida, es para evitar este tipo de infecciones, chiquillos, se inventó